Vuelto, ya hemos comido, ya hemos recuperado un poquito de fuerza y un cafelito para ya estar a tope. ¿Tú qué tal, Pablo? Pues nada, aquí estamos ya todos preparados para escuchar a Marta Aramillo, que nos tiene preparada su ponencia. Estoy seguro que os va a gustar a todos muchísimo. Y nada, yo creo que todo listo por aquí, ¿no, Marta? Yo quería preguntarle un poco al chat, a ver si alguien nos está viendo y nos puede comentar por el chat si se nos escucha bien, que ya sabemos que tenemos que hacer la comprobación de rigor, porque después de lo de esta mañana tenemos que ir preguntando. Totalmente. Si se nos escucha bien, que ya sabemos que tenemos que hacer la comprobación de rigor, porque después... Ángela nos dice que todo perfecto. ¿Sí? ¿Se está escuchando bien? Se escucha genial. Perfecto, muchas gracias, Ángela. Pues muchas gracias, Ángela, por avisarnos. Aquí tenemos a Marta, creo, ya conectada, así que cuando quiera, Javi, a poder empezamos. Y empezamos. Hola, muy buenas. Hola. Ahora tenemos a Marta, creo, ya conectada, así que cuando quiera, Javi, a poder empezamos. Y empezamos. Bájale el sonido, Marta, al directo tuyo, ¿vale? Para que no se escuche, para que no te escuches doble y ya puedes empezar que estás en directo, ¿vale? Vale, tengo que bajar el sonido mío, ¿no? Sí. Baja lo que estás viendo del directo porque si no se te acopla el sonido. Baja el sonido, Marta, al directo tuyo, ¿vale? Para que no te escuches doble y ya puedes empezar que estás en... Vale, ¿me podéis confirmar si me escucháis? Porque le he bajado totalmente el sonido a mi ordenador y no sé si ahora me escucháis vosotros. Vale, se escucha perfecto. ¿Sí? Vale, ¿me podéis confirmar si me escucháis? Porque le he bajado totalmente... Sí, se te escucha, Marta, puedes empezar, ¿vale? Y no sé si ahora me escucháis vosotros. Se escucha, puedes empezar, Marta. Perfecto. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por darme paso y muchas gracias por invitarme a participar hoy con vosotros en este taller y estos talleres tan interesantes de ponencias que está habiendo con motivo del Paper Awards. Como ya ha comentado Marta, soy antigua alumna de la Facultad de Ciencias de la Información. Yo terminé en el año 98 y hice comunicación audiovisual. Desde entonces hasta ahora pues llevo más de 20 años dedicada a la producción audiovisual, trabajando para diferentes empresas del sector, productoras tanto de Andalucía como de Madrid, donde he participado casi siempre en los departamentos de comercialización y de financiación de proyectos. Eran productoras tanto de películas y series de animación como de documental y otras productoras de televisión. Y con la experiencia acumulada en todos estos años, en la que he participado tanto en proyectos muy pequeñitos como en otros que han llegado a tener incluso un premio Goya a la mejor peli de animación, cortos nominados al Goya también y documentales también nominados. Pues hace un par de años decidí montar mi propio negocio y dedicarme a poner en valor la experiencia atesorada en estos departamentos en los que me he dedicado, por un lado, a la solicitud de subvenciones para las películas, para proyectos de cine, documental y animación, y por otro lado también a conseguir formalizar contratos de participación de cadenas de televisión, coproductores, distribuidoras, etcétera. Y es un poco lo que os vengo a contar ahora, para que si tenéis vuestros propios proyectos en mente y queréis lanzaros el día de mañana a darle vida a vuestros guiones de cualquier tipo de género, pues tengáis un punto de partida y un poco de conocimiento de cómo funciona esto en la vida real. Y de ahí el título de la ponencia, cómo financiar tu proyecto audiovisual paso a paso. Ahora mismo supongo que estaréis todos en este punto de incertidumbre de cómo consigo yo dinero para mi proyecto, para mi peli,
Y cuando acabe esta horita de charla que vamos a compartir, pues espero que estemos más bien aquí, ¿vale? Sobre todo no con el dinero en las manos, que ojalá fuera así de rápido, pero sí por lo menos inspirados y con un poquito más de camino a seguir y de ruta para poder llegar a esas fuentes de financiación para conseguir dinero para mi proyecto, ¿vale? La charla la voy a estructurar en estos 5 puntos. Primero vamos a definir unos conceptos básicos, luego os voy a explicar qué es el plan de financiación y qué pasitos hay que seguir, y luego nos vamos a meter de lleno en lo más interesante, que son las fuentes de financiación, tanto privadas como públicas, a las que puedo acudir para conseguir dinero para hacer mi proyecto. También al final vamos a ver si nos da tiempo un par de casos prácticos para que veáis planes de financiación de alguna película y un documental. Los conceptos de los que os hablaba al principio, que os quiero aclarar antes de empezar, es que la financiación de la que yo hablo aquí es de producciones propias, ¿vale? Porque hay obras audiovisuales de las que no tenemos derechos, como los spots, los programas de televisión. Esos son producciones que solemos llamar financiadas, y no son de las que vamos a hablar aquí, sino de las producciones propias de las que nosotros guardamos la titularidad de nuestros derechos, ¿vale? Nuestros cortos, nuestros largos, series, webseries o docus. La financiación que hace falta para un proyecto es una cifra de dinero que es igual al presupuesto que yo necesito para hacer mi proyecto, ¿vale? El presupuesto son los gastos y la financiación son los ingresos que vamos a conseguir. Y esas dos cifras tienen que ser iguales. Y el plan de financiación es diferente del plan de negocio, ¿vale? En un plan de negocio ya vamos un poco más allá, no solo de qué dinero necesito conseguir para producir, sino también de qué beneficios voy a sacar a posteriori. Pues, por ejemplo, en las películas de animación, los planes de negocio ya requieren todo lo que es los beneficios sobre licencias, merchandising, etc. Aquí nos vamos a quedar simplemente en financiar nuestra película hasta el momento de terminarla e iniciar la comercialización. El primer paso, entonces, que debemos de hacer antes de empezar a comercializar nuestra peli es saber cuánto nos va a costar la peli, con lo cual el presupuesto es el paso previo. Y el presupuesto de mi peli no tiene por qué ser único. Siempre es lógico partir de un presupuesto ideal, que es aquel con el cual a mí me gustaría hacer mi documental o mi corto, el óptimo, con todo el despliegue de medios, elenco, etcétera, que me gustaría, y luego un presupuesto más bajito, que es el mínimo, por debajo del cual yo ya no estaría dispuesta a hacer mi proyecto, ¿vale? Entonces nos vamos a mover siempre entre ese precio máximo y precio mínimo, que obviamente lleva aparejado pues una financiación máxima y mínima. Lo que yo sí os pediría, si os vais a plantear cuánto cuesta mi obra, es que no solo llegarais al precio de la copia final hasta el momento en el que tú ya tienes tu máster, sino que fuerais un poquito más allá e incluyerais en ese presupuesto también algo de gastos de comercialización, porque de nada sirve que tengamos hecha nuestra película si luego no somos capaces de que nadie la vea y ni se llegue a conocer. Así que como mínimo hay que prever un poquito de gastos, moverla en redes sociales, hacer un pequeñito estreno, preestreno, cederla a una distribuidora para que me la pueda mover por festivales ese año, ¿vale? Así que ese presupuesto vamos a incluir ya un poco de gastos de comercialización. Una vez que tenemos esa cifra, ya sabemos a qué cifra queremos llegar con nuestro plan de financiación, enumeramos las posibles fuentes a las que podemos acceder, que de eso es lo que va a ir el grueso de la charla que os voy a dar. Y una vez las tenemos enumeradas, las tenemos que analizar e identificar las que son apropiadas para nuestro caso y nuestro perfil de empresa o de persona física, ¿vale? Cuando yo hablo de empresa o hablo de productora, no tiene por qué ser una empresa, sino que puede ser también una persona o un grupo que está iniciando un proyecto. Cuando sabemos ya cuáles son las más apropiadas para nuestro caso, las clasificamos según nuestro nivel de acceso a ellas. Es decir, primero las que están más a mi alcance, que son las primeras las que tengo que atender, luego las que ya son solo relativamente accesibles y por último
trataré de alcanzar aquellas que a priori parecen de difícil acceso, pero difícil no es imposible, ¿vale? Una vez que tenemos esos datos, elaboramos el plan. El plan de financiación no es más que una tabla de Excel como la que estáis viendo ahora. Luego la veremos más en detalle, pero aquí simplemente os quería indicar que tenemos dos columnas, una que son fuentes de financiación y otras que son la cantidad que cada una de ellas ha puesto, va a poner o esperamos que ponga, ¿vale? Se podría añadir una tercera columna en la que indicamos si ese dinero ya está conseguido o está por conseguir, ¿vale? Ese plan de financiación es un Excel que es flexible y adaptable a cada caso y según a quién se lo voy a enseñar, ¿vale? Es una herramienta que vamos a utilizar junto con unos documentos acreditativos en los que, y junto con nuestro dossier del proyecto para acudir a aquellas personas, empresas o entidades que queremos que participen en nuestro proyecto. Es flexible porque no va a poner lo mismo en mi plan de financiación si voy a Canal Sur que si voy a pedir las ayudas del ministerio patrocinador de mi barrio, ¿vale? Entonces, no es que estemos engañando a nadie, simplemente que los planes de financiación son flexibles y según para quién es y en qué fecha estamos, van a tener unas cantidades u otras. Por eso es siempre importante tener puesta una fecha y que recordemos cada uno de los modelos a quién se lo hemos presentado, ¿vale? Para recordar cuánto le estamos pidiendo y cuánto espera esa empresa o persona. El Excel se acompaña de todos los documentos acreditativos que tengamos, si es que tenemos alguno, ¿vale? Por ejemplo, mis recursos propios, si están puestos dentro de ese plan, pues yo puedo presentar un documento que lo acredite, que es un certificado de saldo bancario, donde digo que tengo X mil euros y que los voy a invertir en mi película. Si en el plan de financiación lo que aparece es que tengo un patrocinador, pues una carta o un contrato de ese patrocinador, ¿vale? Y todo eso acompañado al Excel es lo que conforma el plan de financiación y que junto con el dossier del proyecto, con toda la parte técnica, artística y demás, es lo que vamos a ir presentando a las diferentes personas o empresas que puedan formar parte de participar económicamente en nuestro proyecto. Con todo eso ya iremos llamando a cada una de las puertas a las que tenemos que ir tocando en este largo camino. Ahora pasamos a ver fuentes del plan de financiación que yo he agrupado en dos grandes grupos tradicionalmente privadas y públicas y lo que sí os quiero indicar es que este listado que tenéis aquí no es una lista cerrada, ni exhaustiva, ni una verdad absoluta, ¿vale? Es una lista creada por mí misma con la experiencia de estos años y con la intención de que sea algo vivo también, que por supuesto va cambiando con el tiempo, va avanzando, hay fuentes que van desapareciendo, otras que van apareciendo. Así que eso, no lo toméis como algo cerrado. Vamos a empezar a hablar por las privadas, que son más sencillas y luego veremos su repercusión en las públicas. Y dentro de las privadas vamos a empezar a hablar de las fuentes a las que solemos tender cuando estamos empezando nuestros primeros proyectos. Las empresas o productoras con mucha trayectoria no recurran a estas primeras fuentes de financiación, pero sí que es verdad que cuando estamos empezando son las más recurrentes. La primera, pues los recursos propios. ¿Qué dinero cuenta la persona que va a arrancar con su proyecto de sus propios ahorros que los puede poner? Junto a mi propio dinero están las 3 Fs, que son Family, Friends and Fools, ¿ok? Fools son tontos. Para que todos veáis que siempre es tonto en el sentido cariñoso, gente que tenemos a nuestro alrededor, que confía en nosotros y que va a poder querer poner un poco de dinero en nuestro proyecto. Y luego también están los recursos técnicos con los que podemos contar, bien sea equipamiento tipo cámara, micro, etcétera, como una casa en la que rodar. Si nuestro corto o docu tiene una secuencia en un interior natural que puede ser una casa, ¿vale? Esos son mis propios recursos. Las siguientes son las colaboraciones, que son participaciones no remuneradas, tanto de mano de obra como de equipamiento.
Aquí hay que tener en cuenta que aunque tiene un valor, no la incluimos habitualmente ni en presupuesto ni en plan de financiación, puesto que al no haber una transacción económica real no deben figurar porque luego no pueden demostrarse. Y las siguientes son las capitalizaciones de salarios. Hay muchas formas de capitalización, pero bueno, los dos grandes extremos, bueno, dos grandes grupos en los que se podrían dividir sería la de Estados Unidos, en la que las estrellas de cine a veces renuncian a una parte de su caché, de sus honorarios, para poder optar a un porcentaje en beneficio de la película. Y luego otra fórmula que es más local y más habitual aquí, en la que se ofrece la posibilidad, aparte al equipo principal técnico o artístico, de que invierta parte de su salario en el proyecto. Esta inversión no es una inversión que espere obtener una a posteriori, sino que es en realidad una manera de retrasar el cobro de nuestro salario para dar tiempo a la productora a que se financie, ¿vale? De manera que lo que hacemos es firmar unas cartas de capitalización que se llaman, diciendo que si mi salario en esta producción va a ser de 1.000, pues yo de momento voy a capitalizar 500, con lo cual el productor ya puede ir con la carta diciendo que ya tiene 500 euros míos para empezar su película. Estas cartas vienen muy bien porque cuando empiezo a buscar dinero, lo más importante es demostrarle a esas personas a las que acudo que ya tengo parte del dinero encontrado, con lo cual cuento con las colaboraciones, cuento con mis recursos propios y cuento con estas cartas de capitalización en las que hay personas que dicen que están dispuestos a retrasar parte del cobro de su salario, ¿vale? Que, aunque no lo parezca, es dinero para empezar, porque es trabajo con el que empezar sin tener que desembolsarlo. En cuarto lugar, están los patrocinios. Los patrocinios, bueno, es un término que coloquialmente ya conoceréis y es una manera de participar económicamente en una actividad a cambio de una contrapartida, que bien puede ser pues notoriedad, asociación de prestigio, etcétera. Os he puesto aquí el ejemplo de la película Campeones, en la que los patrocinadores que tuvo son todos del sector audiovisual, como podéis ver ahí abajo. Y yo el patrocinio es algo que veo muy interesante a la hora de nuestras primeras obras, porque siendo un poquito creativos y viendo a quién tenemos alrededor, qué empresas conocemos, podemos acceder, pues podemos plantearles participaciones en nuestros que no sean muy costosas y que a ellos pues les pueda resultar interesante, bien porque, bueno, les da un valor añadido el hecho de participar en un proyecto cultural o el aparecer en el cartel de tu corto, en el tráiler, saber que, bueno, lo vas a mover en según qué festivales o circuitos, de manera que no hay que tener miedo a acceder a aquellas entidades, empresas o personas, nuestra obra a cambio de eso, de tener una presencia de marca en los elementos corporativos y de comunicación de nuestra película. El product placement, es la quinta fuente que vamos a ver ahora, es una fórmula parecida al patrocinio, en la que esa asociación de marca no es solo de marca, sino también es de producto. El producto está introducido en la narrativa del contenido y los personajes interactúan con el producto o hacen referencia a él o está presente en la escena. Aquí os he puesto un listado de marcas que estos últimos años están patrocinando las grandes películas de Hollywood y aquí una serie de ejemplos ya históricos del cine, como el de las gafas Ray-Ban, la película Náufrago, que parecía un anuncio de FedEx, de dos españoles, como el de la serie Aquí no hay quien viva, o la peli más taquillera de animación de la historia de España, que fue un product placement muy importante de Iberia. No solo aparece el avión por dentro, aparece el avión por fuera, aparecen los billetes de avión, ¿vale? Y la verdad es que fue una inversión súper rentable. Aquí yo os estoy poniendo ejemplos de product placement de grandes películas, pero, perdón,
pero esto no lo podemos llevar también a nuestras producciones. Yo, por ejemplo, siempre el guión de un corto que me pasó un compañero de profesión, que era un corto de 12 minutos, que era un gran plano secuencia de una pareja teniendo una conversación muy profunda y todo el plano secuencia se desarrollaba que a quién que de dónde creía yo que podía sacar un poco de dinero para hacer ese corto, pues le dije que veía claro que tenía que ir a hablar con alguna gasolinera, con alguna empresa de gasolinera, con Repsol, con BP, con la que fuera. O sea, el corto un gran anuncio de 10 o 12 minutos en el que podía justificadamente en la narrativa, porque tenía sentido que aquella conversación y aquella discusión de aquella pareja tuviera lugar en una gasolinera, pues iba a tener una presencia importante y un corto puede moverse, puede tener mucha repercusión online, puede tener estreno, con lo cual pues tenemos que ser un poquito creativos y tanto a la hora de buscar patrocinadores en la temática de nuestro proyecto o en otras cuestiones que a ellos les puedan resolver para pedirles dinero y que participen de una manera u otra en él. Product Placement, aquí os he traído un link de actualidad en el que habla de que las productoras de televisión cada vez están en lo que son series, y eso es porque ha habido bastantes sanciones porque la legislación al respecto en cuanto a los programas de televisión en concreto no es muy clara y lo que a veces se ha pretendido que fuera product placement ilegal, ¿vale? Por eso últimamente, estos últimos años en las series vemos mucho menos product placement del que veíamos antes en los años anteriores. La última de estas fuentes de financiación privada que os decía, más recurrentes para personas o empresas que están empezando, es el crowdfunding, que de sobra conocéis, que utiliza Internet y la red de y conseguir muchos pequeños inversores. Aquí, pues simplemente deciros que crowdfunding son súper interesantes, que se pueden hacer bien a través de una página web propia del proyecto, que antes era lo más habitual. Haciendo algunas empresas como Rollywood, es el ejemplo que os pongo aquí, de una productora con la que colaboro, medio catalana, medio andaluza, que está teniendo bastante éxito para financiar sus propios largometrajes de ficción dentro de una web, que son las plataformas ya existentes de crowdfunding, que también y que aquí os he traído algunas de las más significativas para proyectos audiovisuales con cifras recientes de la semana pasada de cuántos proyectos ahora mismo hay, por ejemplo, en Berkami, de cada uno de los géneros que podéis ver ahí, ¿no? Y que se están financiando con la ayuda de micromecenas. No penséis que de starters y de personas que están empezando. Aquí tenemos un ejemplo de una peli documental que se financió en parte gracias a crowdfunding de Javier y Guillermo Cesi, un documental sobre el hambre. Iniciaron con una solicitud de dinero de 20.000 euros y una vez que el primer reto lo cumplieron, pidieron un segundo de 10.000 que también llegaron a cumplir. Es muy interesante que veáis este ejemplo y otros similares. Aquí tenéis, por ejemplo, el corto ganador del Oscar del año pasado, el corto documental ganador del Oscar, que también consiguió $78.000 a través de Kickstarter. Un proyecto muy, muy interesante, por cierto, si no lo habéis visto, que os recomiendo que no está en Netflix. Y está bien que veáis qué proyectos tenéis y busquéis otros proyectos de género o tipo similar en este par, cuál sería vuestra fórmula de búsqueda de financiación mediante este método. Pide una serie de requisitos, pero son todos bastante similares en cuanto a información que tenéis que mandar del proyecto,
también la cantidad que necesitáis, el tiempo en el que esperáis poder conseguirlo y bueno, mis consejos son que tengáis inventario a todas las demás, que si tenéis un nicho al que os dirigís, si vuestra peli, vuestro corto es de terror, tiene la música de rap como trasfondo o cualquier otro hecho o temática que suponga un nicho de mercado, pues os va a ser mucho más fácil mover esta campaña por redes sociales y conseguir llegar a las personas a las que realmente les va a interesar participar en vuestra obra y conseguir esas pequeñitas recompensas que les podéis plantear. Entramos en la segunda parte de las fuentes de financiación privada, que son ya las más profesionales, por así decirlo, o las que suelen entender ya las empresas que tienen una trayectoria en producción y financiación de proyectos. Las primeras tres las he agrupado como anticipos de explotación. Para mí, estas son las fuentes de financiación estrella, obviamente no solo por el volumen de dinero que se puede conseguir de ellos respecto a otras de las fuentes que hemos estado viendo hasta ahora, de una tacada, por así decirlo, ¿vale? Sino porque el dinero que conseguimos a través de ellos, por lo general, no tenemos que acreditarlo ni nos implica una inversión en tiempo y en papeleo como el que pueden suponer, por ejemplo, las ayudas o los préstamos bancarios o otro tipo de fuentes de financiación, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que hay que investigar el mercado y dar los pasos para llegar hasta ellos, porque no es fácil pillarlos, cazarlos, conocerlos, que te reciban, que quieran ver tu proyecto, pero todo se puede conseguir y de verdad que os lo puedo garantizar. La primera vez que asistí a un mercado de compra-venta internacional de producciones y de financiación, acababa de salir de la facultad y me enfrenté en Cannes, en el mercado que se llama MIPTV, que se realiza un par de semanas antes que el mercado de cine, que el Festival de Cine. Me vi en un espacio gigante con 5.000 participantes de todo el mundo y con, bueno, el mundo por delante, y yo tenía mis pequeños proyectitos documentales de toros, de flamenco, de caballos andaluces, y allí me eché la manta a la cabeza. Entonces un montón de cintas de VHS con los trailers, con los teasers de esas producciones, con ejecutivos de compra de cadenas de televisión de Japón, Francia, Alemania, y todo se puede conseguir, ¿vale? Hay que dar los pasos y hay que ir a este tipo de sitios, que ahora entraremos a ver eso, ¿vale? De estas tres, las primeras de todas son las preventas a televisión y a plataformas digitales. Aquí les cedemos los derechos de explotación y los derechos de estreno, todo docu, a una cadena o a una plataforma tipo Netflix o Movistar. Tenemos que ver, pensar en qué tipo de canal puede tener cabida mi proyecto, ¿vale? Si tengo un corto, pues no me voy a ir a Televisión Española ahora, no ahora, porque Televisión Española no emite cortos, pues tendré que buscar los canales que sí los emitan para dirigirme a ellos, igual con los documentales, ¿vale? O igual con la ficción. Otros son los anticipos de distribución. Estos son muy difíciles de conseguir. Grandes productoras con directores de renombre anticipan a día de hoy parte de los resultados de explotación de la película, que es de lo que se trata este tipo de financiación. Lo normal es que una distribuidora te diga que va a ver que la película esté terminada y que una vez esté terminada la cogerán en su empresa para distribuir y a ti te darán un porcentaje. Pero es difícil que inviertan antes, no es imposible, pero muy complicado. Y los anticipos de ventas internacionales, que igual que antes, pues tenemos
agentes que distribuyen para vender a otras cadenas en el mundo o a otras distribuidoras de cine y pueden anticiparte un dinero mientras estás produciendo tu película del que luego ellos esperan ganar cuando la vendan fuera, ¿vale? A veces entero y a veces simplemente les das aquellos territorios en los que ellos están fuertes o que tú tienes disponibles. Esta fuente de financiación es una de las más dificultosas de conseguir, pero no quería dejar de mencionarla porque, bueno, están ahí. Están ahí los bancos, sobre todo, bueno, también ICO y también SGR, porque aunque nos adelante el dinero un patrocinador, una televisión, un distribuidor, etcétera, ese dinero normalmente no llega de manera inmediata. Lo que tenemos a veces en nuestras manos son simplemente los contratos de compra de los derechos y esos contratos son los que tenemos que llevar al banco para que nos adelante el dinero, ¿vale? Con lo cual nuestro presupuesto también va a tener que tener un capítulo de gastos financieros de intereses, porque vamos a tener que recurrir a veces al banco para que nos adelante ese dinero que la tele nos va a dar cuando la peli esté terminada o esté más avanzada. Hay bancos que tradicionalmente ya conocen el negocio audiovisual y es recomendable acudir a ellos porque si vas a un banco que no está acostumbrado a nuestro sector y al tema de las películas, es imposible que te entiendan, que te crean y que puedan apoyar tu película. Por eso he puesto esos ejemplos de bancos que tradicionalmente vienen trabajando con proyectos audiovisuales. El ICO es una entidad que te adelanta el dinero si tienes ya un contrato de televisión española y SGR, pues son, aquí abajo os he puesto el logo de Crea SGR, que igual os suena de verlo en alguna película, en los créditos de alguna peli. Es una entidad que también te facilita ese dinero por adelantado de contratos que tú ya tengas con teles, con distribuidoras o incluso con inversores financieros de manera más sencilla que con un banco, pero de manera más sencilla no quiere decir que te pidan pocos papeles, ¿vale? Se tardan semanas en llegar a preparar la documentación que este tipo de sociedades piden para llegar a adelantarte ese dinero. Eso sí, el tipo de interés es mucho más interesante que el de los bancos y conocen perfectísimamente nuestro sector, de manera que es mucho más fácil hablar con ellos, negociar con ellos y prepararlo todo. Una de las últimas fuentes privadas de financiación que vamos a ver son los incentivos fiscales y las AIEs. Aquí solo os quería explicar un poco este término de AIE que estamos muy acostumbrados a ver últimamente en los títulos de crédito y que aquí, por ejemplo, tenéis La trinchera Film AIE o El primer deseo AIE, de estas dos películas recientemente ganadoras de varios Goya. Una AIE es una agrupación de interés económico que se conforma con el dinero de inversores que consigo que participen en mi película a cambio de una rentabilidad fiscal que les va a dar el gobierno, ¿vale? Esto es una figura compleja, pero os lo explico de manera muy sencilla. Hay empresas que afortunadamente saben que todos los años van a tener una serie de beneficios muy grandes, de varios millones de euros al año, y esos beneficios van a hacer que esas empresas tengan que pagar en su declaración de impuestos un montón de dinero de impuestos sobre esos beneficios. Si estas empresas invierten en cine, parte de ese dinero que saben que van a palmar sí o sí vía impuestos, una parte de ese dinero que invierten les va a venir de vuelta automáticamente por el hecho de haberlo invertido en cine, ¿vale? Es una desgravación fiscal que tiene diferentes porcentajes según el territorio y según la cantidad que inviertan. Pero, por ejemplo, si consigo que en mi peli haya alguien que invierte 1 millón de euros
de sus beneficios que sabe que va a tener, pues a esa empresa automáticamente, cuando la película esté terminada, le van a devolver 250.000 euros que de otra manera hubiera perdido, ¿vale? Así que para ellos el negocio es súper interesante y para nosotros también. ¿Qué ocurre? Que son maneras muy interesantes para la inversión, pero son figuras muy complejas que tienen que responder a una legislación, a unas pautas y por lo tanto requieren el asesoramiento de un profesional y un análisis financiero y acudir a bufetes especializados que cuestan un dinero también, que son normalmente los que nos llegan a poner en contacto con ese tipo de inversores, todo hay que decirlo, porque entre sus clientes tienen empresas muy grandes a las que aconsejan invertir en cine por el hecho de esta rentabilidad, pero que a priori pues para nosotros tienen un coste. Hay cierto peligro en este tipo de medidas porque Hacienda está viendo que hay mucha inversión en cine últimamente y está mirando con lupa todo este tipo de documentación para no tener que desgravar ese dinero a las grandes empresas si es que lo puede evitar por algún resquicio legal. Pero bueno, por lo general es algo que ya se está sentando y está funcionando cada vez mejor en nuestro país, gracias a Dios. También os quería hablar de las coproducciones brevemente, que es otra manera muy interesante de financiar en parte nuestros proyectos audiovisuales. Pueden ser a nivel autonómico, nacional o internacional. Yo que he participado en varias coproducciones internacionales os puedo decir que son muy enriquecedoras. También las coproducciones a nivel autonómico, no hay que irse tampoco tan lejos. He participado en proyectos que se han hecho entre Andalucía, Asturias y Aragón, otros con Valencia, Baleares, y la verdad que son experiencias pues enriquecedoras para la obra, que hacen que la obra sea más comercial el día de mañana, porque no la dejamos de hacer local para hacerla mucho más fácil de viajar, y aparte nos abre las posibilidades a obtener dinero de algunas subvenciones o de fuentes de financiación a las que no podríamos acceder si no es a través de un coproductor, porque trabajando con Baleares pues podré conseguir dinero para el proyecto de la televisión balear y yo que estoy aquí pongo el dinero de Canal Sur, ¿vale? De manera que hago crecer las fuentes de financiación de mi proyecto. ¿Qué ocurre? Que también tienen sus problemas porque bueno, la producción se hace más compleja, se puede hacer un poco más cara también. El hecho de coproducir siempre implica más gasto que de producir una sola empresa. Se pierde parte del control creativo y económico, aunque ya digo que esto tiene una doble vertiente positiva y negativa. Y tenemos que renunciar a ciertos miembros claves del equipo. ¿Por qué? Pues tanto si es una coproducción internacional como si es nacional, las diferentes televisiones que apoyan a cada uno de los coproductores o las diferentes entidades que subvencionan, como puede ser en Andalucía la Consejería de Cultura o en Cataluña el Instituto de Cinematografía, van a tener unos mínimos requisitos de, pues tienes que tener ciertas personas del equipo que sean del territorio, elenco artístico que sea también del territorio, ¿vale? Entonces, cuando se forman coproducciones autonómicas, por ejemplo, se acaban teniendo un actor andaluz, un gallego, un valenciano y a veces puede acabar apareciendo la película un chiste en vez de una película, pero todas esas cosas hay que darle sentido dentro del guión y hay que saber hilarlas porque ya digo que son fórmulas muy interesantes tanto de financiación como de hacer crecer un proyecto. En la ficción de imagen real, pues que nos podemos encontrar con problemas del idioma. A mí me cuesta trabajo como española coproducir con Reino Unido. Sí, Televisión Española ha entrado en mi película porque Televisión Española va a querer que el idioma principal de la obra sea el español, pero Reino Unido va a querer que sea el inglés. Entonces, bueno, el tema del idioma a veces es problemático y eso ocurre también en autonomía. Si yo he llegado a trabajar en proyectos que sean ¿vale? En valenciano y en andaluz, en el mismo set, con el mismo equipo, porque para Canal Sur y para la Junta de Andalucía había que tener una versión
original en castellano y para Valencia tenía que ser en valenciano. Pero bueno, son maneras de dificultades que nos encontramos a la hora de financiar los proyectos por esta... y ya voy a dar paso a la que es lo que yo vengo a llamar aceleradora, ¿vale? Este es un nombre que yo me he inventado para llamar a esos eventos sectoriales y actividades que pueden facilitarnos el acceso de nuestro proyecto y a esas fuentes de financiación que hemos venido enumerando desde el principio. Y ahí tenemos pues las secciones de industria de los festivales, tutorías de proyectos como los que tiene la SGAE o la Academia de Cine, o pertenezco, yo formo parte de la Asociación Andaluza de Mujeres para el Audiovisual, que ahora mismo tiene, por ejemplo, abierto un concurso de guiones en el que los que sean seleccionados van a recibir una tutorización para su mejora desde el punto de vista narrativo, ¿vale? Van a ir por el punto de vista de la financiación. Pero son todos ellos eventos e hitos a los que debemos de acercarnos con nuestro proyecto para que profesionales y expertos nos puedan asesorar y para ir conociendo a esas personas que nos pueden poner en contacto con alguien que quiera ayudar o comprar. Y por eso os he puesto aquí estos ejemplos de diferentes foros. Muchos de ellos los tenemos muy cerca, ¿vale? Tenemos aquí al lado el Festival de Cine de Huelva, el Festival de Documentales Alcances en Segovia, que se realiza todos los años para animación, Conecta Fiction, que ha sido en Pamplona el año pasado para series de televisión. Y estos son eventos a los que yo de verdad os aconsejo que vayáis, incluso aunque no tengáis un proyecto inmediato sobre las manos que financiar o que mover, pero para ver cómo se mueve la industria, ir conociendo gente, ir viendo el mercado, ¿vale? Es interesantísimo. Y pasamos ya a las fuentes de que comentaba al principio, que van a depender mucho de qué dinero privado hemos conseguido también para nuestro proyecto, ¿vale? Sobre todo, bueno, paso primero a explicaros que hay algunas subvenciones que las de películas, que os vuelvo a pedir que tengamos un poco la mente en el sentido de no irnos solo a las clásicas subvenciones que existen para películas, sino que si tengo una temática de un documental de humanitario o de ecología o de cualquier tema, voy a mirar a ver si hay ayudas a proyectos de divulgación científica sobre ecología o proyectos humanitarios, porque podemos encontrar que hay ayudas y subvenciones para el tipo de proyecto que yo estoy manejando y que no tenga que ser una subvención del cine, ¿vale? También hay otras ayudas a equipamiento técnico, a iniciativas culturales. Tenemos que mirar un poquito qué ayudas no específicas audiovisuales podríamos optar, pero las que tradicionalmente vamos a pedir y las que casi todos conocemos y a las que yo me he dedicado gran parte de mi carrera profesional son las que se pueden clasificar de varias maneras. Una de ellas es por ámbito geográfico, ¿vale? Ahí las he enumerado de más pequeña a mayor, locales, autonómicas, nacionales e internacionales. También se clasifican por temporalidad. Algunas de ellas son ayudas que me dan el dinero a fondo perdido y hay otras que el dinero me lo dan solo durante un tiempo y si la película funciona y obtiene un rendimiento económico, las tengo que devolver en todo o en parte, ¿vale? En ese sentido, pues la mayoría de las autonómicas y nacionales, en nuestro caso, son ayudas a fondo perdido. Y algunas de las internacionales, como Ibermedia, Eurimage, son de las que os comentaba que son temporales. También hay diferentes tipos de ayudas según el estado en el que tenemos nuestro proyecto. Desde la escritura de guión,
que por ejemplo en Andalucía no las tenemos, pero ahí sí existen en comunidades como Madrid o Valencia. Otras para desarrollo de proyectos, que es justo la fase en la que estamos buscando financiación para el proyecto y buscando elenco, buscando localizaciones y demás. Hay otras ayudas a producción que se piden cuando ya estamos prácticamente muy cerca de iniciar la fecha de rodaje, porque ya tenemos otra financiación sobre la mesa con la que hemos empezado la preproducción. Y hay ayudas incluso a promoción, distribución, etcétera, ¿vale? Según la fase en la que nos encontramos. Y por último, hay ayudas para los distintos géneros cinematográficos. Cortos, docus, animación, series, dependiendo de las diferentes comunidades autónomas, hay ayudas a unos géneros o a otros. No en todas tenemos todos. Los consejos es que no existen ni trucos ni recetas mágicas para conseguirla, ni mucho menos, pero sí que podemos trabajar muy bien haciendo una selección de aquella. ¿Cómo podemos saber eso? Pues yo, por ejemplo, disculpadme un momentito. Yo, por ejemplo, cuando me dedico ahora como consultora a asesorar a las diferentes productoras y creadores en cómo financiar sus proyectos y cómo optar a estas subvenciones, siempre hago con ellos una primera fase de análisis de viabilidad de su proyecto y de él como solicitante para saber si la ayuda que me dice que quieren pedir, la pueden pedir. Hay que mirar muy bien los textos de las convocatorias y ver cuáles son los requisitos mínimos indispensables. Por ejemplo, si soy una asociación sin ánimo de lucro, pues voy a ver que en algunas subvenciones ni siquiera me puedo presentar porque no permiten presentarse asociaciones. O si piden que tenga una experiencia mínima como director para presentarme, pues también veré si puedo o no puedo presentarme. Igual que en acción. Tenemos que ver un poco en cada una de esas ayudas y ver si yo reúno un mínimo de puntos, al menos estimados, aunque siempre hay una gran parte de puntuación, son algunos puntos de los objetivos que yo ya sí tengo y creo que voy a poder llegar a la nota de corte mínima que muchas veces hay en estas ayudas para poder conseguir la ayuda. Por otro lado, también tengo que ver si estoy en el momento adecuado para pedirla. Igual mi proyecto está todavía en una fase muy embrionaria de desarrollo y no está preparado para meterme a pedir una ayuda a producción, con lo cual también estaríamos desperdiciando tiempo y esfuerzo en preparar esa convocatoria de ayuda si todavía no es el momento. En función de la cuantía a la que yo puedo aspirar a la hora de pedir una ayuda pública, que os puedo poner ejemplos. Bueno, antes no os he puesto ejemplos económicos de la inversión de las televisiones en proyectos, pero, por ejemplo, os podría decir que para un documental, una cadena como Canal Sur Televisión puede venir invirtiendo, si invierte en fase de una cantidad de entre unos 30 y 50.000 euros, por ejemplo, y la ayuda de cultura de la Junta de Andalucía hasta ahora, pues está en un máximo de 50.000 euros, ¿vale? En el caso de los largos, pues Canal Sur en una película de un presupuesto aproximado de 1 millón de euros puede invertir digamos, entre unos 200 y 400.000 y las subvenciones de la Junta pues están en torno a los 350.000 euros máximo en caso de películas de largometraje. Os estoy hablando de las cifras del 2019 porque las convocatorias de este año todavía no han salido. Entonces, en función de la cuantía a la que yo pueda aspirar, pues me llevo esa cifra a mi plan de financiación. Y tengo que tener en cuenta lo que se llama intensidad de las ayudas, que es que no todo mi proyecto entero se puede financiar. Hay un límite máximo impuesto por la ley europea que hace que
si me da ayuda el Ministerio, me da ayuda el Programa Media Europeo, me da ayuda mi Consejería de Cultura, todas esas ayudas juntas no pueden superar un porcentaje máximo del total de mi presupuesto. Que hay excepciones, pero suele estar en torno al 50%, ¿vale? Lo que me dejan financiar mediante subvenciones. Lo demás deben de ser recursos privados. Y también es muy importante tener en cuenta las obligaciones de los beneficiarios, que si tenemos la suerte de conseguir una ayuda y una subvención, no debemos de dejar el texto de la convocatoria a un lado y olvidarnos de ella una vez que se nos anuncia que hemos sido beneficiarios del dinero, porque vamos a tener que cumplir unos requisitos durante todo el proceso de producción. Tenemos que ir entregando unos papeles, certificado de inicio de rodaje, tenemos que ir haciendo una serie de comunicaciones si hay cambios en el presupuesto, debemos de ir guardando todos los justificantes de los gastos, etcétera, ¿vale? Y sobre todo tenemos que ir viendo qué documentos tenemos que la ayuda vaya llegando, porque no me la dan toda al principio, ni mucho menos, sino que me la van a ir mi proyecto y tengo que ir presentando documentación para ir consiguiendo ese dinero. Ya un poco simplemente contar que todas las fases, todas las vías de financiación que hemos comentado antes tienen su repercusión a la hora de pedir una ayuda, que cuando voy a pedir una ayuda necesito demostrar si voy a tener capitalizaciones de salarios y patrocinios, y todo eso se hace mediante documentos acreditativos, ¿vale? Y que bueno, que hay que tener en cuenta que si no tengo todavía un contrato de la tele o de mi patrocinador, sí que puedo tener una carta de interés o cualquier otro tipo de documento que acredite que ya tengo un dinero sobre la mesa cuando voy a ir a pedir una subvención, ¿vale? Porque a veces me exigen que haya un mínimo de dinero que yo ya pueda demostrar. Y aquí volvemos un poco al caso práctico que os comentaba al principio, ya para cerrar, en el que vemos el desglose del plan de financiación de esta peli Celda 211 del año 2009. Había las grandes plataformas como una fuente de financiación recurrente en España, pero sí que teníamos a Canal Plus, ahí veis, Telecinco, Televisión de Galicia, una coproducción con Francia, ayudas públicas Europa y Galicia. Y luego esa línea negra de abajo, que es la diferencia de dinero del total de nuestro presupuesto hasta lo que hemos conseguido por fuentes externas. El gap de aportación de las productoras es el dinero que necesito para acabar mi película que no he conseguido por fuentes externas, ¿vale? Con esto un poco se completa el total de esta película, que costó 3.600.000 euros. Y por cerrar os traigo ya un ejemplo un poco más casero de un documental andaluz en el que he estado participando en estos últimos 2 años, que inició su producción con un presupuesto de 115.000 euros, con un plan, como veis, muy completo, con muchas fuentes de financiación diferentes, de ayudas, con las capitalizaciones de salarios que os he explicado antes, preventas a televisión. Este fue el plan que hicimos en junio del 2018, ¿vale? Ahí abajo decimos, pues hasta el momento tenemos conseguido un 33% de la financiación a fecha de 27 de junio. ¿Y en qué quedó al final esta peli? Pues estas 115.000 euros finalmente la hemos tenido que hacer con 74.500, que tampoco está mal, y hemos tenido fundamentalmente 2 fuentes de financiación, que han sido las ayudas de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía de la productora, entre los que se incluye la preventa a Canal Sur, que es casi toda la parte de recursos propios, lo cubre la preventa a Canal Sur por ese importe, ¿vale? Y el total de mi plan de financiación pues vuelve a ser igual al total de mi presupuesto, volviendo un poco a lo que decíamos al principio. Con este recorrido que hemos hecho por las fuentes de financiación termino y espero haberos acercado un poquito más a esta inspiración para acercarnos más al dinero de conseguir financiación para nuestras obras audiovisuales. Muchas gracias y estoy abierta a recibir vuestras preguntas de conseguir financiación para nuestras obras audiovisuales. Muchas gracias.
Marta, el sonido que te has puesto tú en directo, creo, ¿no? Sí, ahora mismo le he dado. Vale, si le puedes bajar volumen para eso, porque si no me voy a escuchar doble y no me gusta, a nadie le gusta su voz, creo. Cuando se escucha así en la pantalla se escucha raro. Pero puedes leer, aunque le quites el sonido, puedes leer chat. Vale, ahora no te escucho, Marta. Lo primero, decirte muchísimas gracias porque vaya clase magistral nos has dado. Ha sido una suerte poderte escuchar, de verdad que hemos aprendido muchísimo y ahora veo súper alcanzable hacer una película. O sea, ni me lo había planteado, pero la verdad es que me han entrado hasta ganas, Marta. Te voy a hacer por aquí unas preguntitas que me han llegado por WhatsApp, ¿vale? En función de la situación que estamos viviendo en España, bueno, y en el resto del mundo, evidentemente, con la situación del COVID. Y me preguntan que en este nuevo, ¿existen verdaderas oportunidades para encontrar financiación para un proyecto? Marta, creo que me escuchas por Skype. Tengo un pequeño, si me dejas un segundo para que lo resuelva antes de responderte. Esto que sí, claro. Vale, un momentito. Voy a ver si conectando los auriculares. Voy a ver si conectando los auriculares. ¿Me escuchas ahora mejor? Hola. Hola. ¿Me escuchas, Marta? No, todavía no. Un momentito, vale, porque se me ha conectado a otro dispositivo. Un segundo. Vale, sin problema. Disculpadme. Hola. ¿Me escuchas, Marta? Vale. Pues Vale. nos van a enchufar otra vez la imagen para que salgamos bien en directo. Y la pregunta que te estaba haciendo era la situación económica. El tiempo del COVID-19. Exacto, que si realmente podemos encontrar fuentes de financiación. Pues la financiación ahora mismo se encuentra es igual de parada que el resto de sectores de actividad. Ahora mismo no está habiendo comités de antena de las televisiones, se están retrasando la publicación de las convocatorias de subvenciones, pero en realidad la situación que nos vamos a encontrar cuando volvamos, yo espero que sea similar a la que había antes del parón. Vale, muy bien. Y bueno, por aquí también nos dice que tu PowerPoint es diamante, van comentando. También nos pregunta qué hacer si nos ha pillado esto que ha pasado, por ejemplo, en esta crisis en mitad de un proyecto. Pues muy buena pregunta. Le ha pasado a muchos compañeros del sector, a muchos clientes míos ahora mismo y la verdad es que lógica todas las entidades públicas que han participado en la financiación de los proyectos entienden perfectamente la situación en la que nos encontramos y los retrasos que se van a producir en la producción y eso se va a tener en cuenta para no penalizar posible las entregas más tarde de lo que estaban previstas y bueno, y que ahora va a ser que la verdad va a ser complejo el concentrar todos los rodajes que no se han podido realizar en los meses que estaban previstos ahora, porque como sabéis, una de las cuestiones más importantes en este sector es el de las agendas, poner de acuerdo para rodar en un sitio con una climatología determinada, etcétera. Y ahora hay que buscar nuevas fechas, nuevas coincidencias entre el equipo, con lo cual no va a ser una situación nada fácil, una situación que ya de por sí está sujeta a muchos tipos de imprevistos y de cambios, pues se va a ver agravada. Claro, es lo normal.
¿Se prevén alteraciones en los modelos de financiación ya conocidos o usados? Se prevén alteraciones, bueno, como decía al principio, pero ¿te refieres referidos a esta crisis? Pues la verdad que lo que está ahora mismo, no sé si como tal va a haber, si lo llamaría así, lo que sí está claro que se van a tratar de tomar una serie de medidas paliativas desde las asociaciones del sector. Yo pertenezco, como ya os decía antes, a AMA y también estamos reuniendo con todos los representantes de las diferentes entidades públicas y privadas para tratar de tomar cómo se va a ir a partir de ahora atendiendo las necesidades a todo esto que ha ocurrido. No sé si eso supondrá alguna alteración significativa. Yo entiendo que no, aunque me temo que sí que va a haber una disminución quizá en la participación de los presupuestos de las empresas públicas, sobre todo, y de las privadas, porque todas han visto, o muchas de ellas han visto mermado sus beneficios. Sobre todo, vamos a ver, empresas, el gobierno balear, en la elaboración de las ayudas al cine para Baleares, que es lo que ha hecho la representante de Cultura allí, que como ahora mismo no saben qué ingresos vamos, que es una de sus fuentes principales de ingresos, pues no pueden saber cuánto dinero van a tener para dedicar al cine, pero ni al cine ni a tantos otros sectores. Con lo cual ahora mismo lo que son las empresas públicas tienen un alto grado de incertidumbre sobre ingresos y por tanto sobre invertir en proyectos. Entiendo que las privadas no van a tener este mismo problema porque ahora mismo se están poniendo las botas, los Netflix, los Amazon Prime. Claro, esto sí ha pegado un pelotazo en este sentido, que evidentemente estar casi todo el mundo en casa, aprovechamos de las plataformas de streaming. Sobre todo las de streaming, porque yo creo que a lo mejor sí que los grandes medios yo creo que están ahora mejor que antes también, porque ahora tienen más anunciantes dispuestos a pagar por aparecer en ellos, puesto que se han aumentado las horas de consumo televisivo por el tema del confinamiento. Claro. Cambiando un poquito de tema, nos preguntan también que por dónde se podría empezar, o sea, de ser muy pequeñito. Pero no tenemos ni idea de qué tipo de proyecto es, de qué género. Claro, imagínate de que queremos montar un corto, ¿por qué? Porque nos hemos animado viendo tu conferencia, tu taller, hemos venido arriba, nuestra vena de un poco de actores ha resurgido y queremos realizar un corto. Pues para hacer un corto yo recomendaría sobre todo tirar de recursos propios y de crowdfunding, patrocinios y product placement. Un poco en la primera lista de las tres que hemos visto serían las fuentes de financiación que yo recomendaría. Sobre todo, lo más importante es que uno se crea mucho su proyecto y lo venda con mucha ilusión y con mucho entusiasmo y sobre todo pensando en qué beneficios puede reportar a aquella persona o a aquella empresa a la que se lo estamos, de manera que se lo hagamos atractivo y que lo convenzamos de que participe. Esquina de mi casa, si va a tener una presencia pequeña en escena o puede ser Fundación Cajasol, si conozco a alguien que conoce a alguien que trabaja allí y que es un proyecto cultural sevillano, en el caso de que estemos aquí en Sevilla Capital, ¿sabes? Cruzcampo, podemos pues eso, ir pensando en empresas cercanas que pueden tener cierto interés en participar en un proyecto cinematográfico cultural y tratar de enamorarlos con nuestra idea. Vale, pues yo creo que a los que nos están viendo seguramente ya estarán pensando en pedirle un poco a las familias
comentado, ¿no? En la frutería más cercana y demás. Y como el ejemplo que pusiste de la gasolinera, se graba un diálogo muy largo delante de algún sitio y ya puedes introducirlo así. También nos escriben por el chat, Marta, que has hablado antes sobre un concurso de guión. ¿Podrías decir dónde se pueden consultar las bases? Que dice que no sabes si lo has dicho anteriormente, pero que no le ha dado tiempo a pillarlo. El que os he mencionado en concreto, que se llama AMMAGESO específico interno para en este caso se ha sacado la convocatoria que está ahora vigente, es solo para las socias de la asociación, ¿vale? Es interno. O sea, de manera que solo pueden participar en este concurso concreto las personas que están asociadas a la Asociación de Mujeres del Audiovisual Andaluz. Hemos querido hacer de ayudarnos unas a otras, elaborando un taller interno en este tiempo de confinamiento en el que tantas compañeras están teniendo dificultades, en el que uno es puntuarlos, valorarlos y otras se van a encargar de tutorizarlos. Pero concursos de guiones hay muchísimos y es cuestión también de ir a las fuentes habituales de información. Aquí en Andalucía tenemos la Fundación Audiovisual de Andalucía, que tiene una revista online donde se publican casi todos los concursos, talleres y tal, que tanto los de Fundaciones GAE como los de la Academia de Cine y programas. Así que yo recomiendo que sigáis pues ese tipo de medios de comunicación sectoriales, otros como Filman, por ejemplo, Twitter, y así enteraros de qué convocatorias hay abiertas en cada momento. Estas que, por desgracia, ya te digo, no están. Vale, pues para la próxima seguramente se podrá tener una mayor apertura. Te hago la última pregunta. ¿Cómo ayuda plataformas de contenido como Netflix u otros para la financiación de tu producción? Pues haciendo lo que sea derechos de explotación. La forma en la que participan es muy parecida a la de participación de una televisión. Se firma con ellos un contrato de preventa en el que ellos tienen o no, según el dinero que pongan, derecho a estrenar y el derecho a emitir en su ámbito en exclusividad la obra durante un tiempo y sin exclusividad. Y hay una contraprestación económica que va a depender, pues sobre todo del caché de mi elenco artístico en el caso de ficción o del posible interés internacional de mi proyecto si es documental. Yo, por ejemplo, trabajo aquí muy habitualmente con Andaluz, que tiene ya sus 2 primeros documentales en Netflix Worldwide. Uno de ellos muy recomendable sobre la plaza de Eva y otro que se llama Hombre Negro, Piel Blanca, sobre un problema de unas enfermedades en la piel que están viviendo la población en África. Y este productor andaluz comenzó con fuentes de financiación de su provincia en Cádiz, de Canal Sur, y bueno, pues ya ha conseguido que Netflix esté interesado en su tercer documental sin que esté terminado y que le haya hecho una precompra de derechos de antena para el tercero que está haciendo ahora sobre la inmigración. ¿Vale? Creo que el proyecto que has comentado de Hombre Negro, Piel Blanca, si no me equivoco, la cuenta que nosotros tenemos este año, te comenté que aparte del Festival de las Conferencias hay un concurso de creatividad y la cuenta que nosotros tenemos se llama Beyond Sanquet, que lo que trata es de los derechos y por luchar por los derechos y la salud de la África, y creo que fue un proyecto conjunto con ellos. Estupendo. Para ese sentido, igual pues, es una productora, la verdad que para mí modélica a seguir, no solo por el valor social de todos los proyectos que acomete, que siempre tienen un sentido de muy humanitario y social, sino por lo creativos que son a la hora de conseguir
financiación y lo perseverante, ahí el camino que llevan y que seguro que les va a deparar muchísimos éxitos. Y es una productora de San Fernando, en Cádiz. Qué bien, qué bien. Pues Marta, creo que por ahora, vamos, supongo que habrá personas con más preguntas, pero creo que se tienen que hacer una cuenta para preguntar. Igual falta eso, así que les recordamos que se pueden hacer la cuenta, pero decirte que muchísimas gracias, de verdad que eres una inspiración, que nos ha encantado y que quizás de primera no era lo mejor al sector al que, porque soy un poco relaciones públicas, pero me ha encantado de verdad y de verdad te digo que me ha llamado la atención incluso empezar por qué no hacer una peli. No me gusta mucho la cámara, pero me lo planteo la igual parte por detrás. tiene mucha conexión de vuestra rama y de la nuestra, que es precisamente esta de los patrocinios y del product placement. Tiene mucho que ver he trabajado en productoras que se dedicaban al mismo tiempo a la producción de ficción y a la producción de publicidad. Hemos conseguido que marcas con las que trabajábamos, que eran clientes nuestros de Publi, a los que les hacíamos spots para televisión de sus marcas infantiles de galletas, cereales y tal, invirtieran en nuestros proyectos de ficción y de animación, pues gracias a ese conocimiento del cliente, ¿no? Y la verdad es que son dos sectores que no están tan separados y que muchas veces tienen puntos de conexión. Evidentemente. Yo personalmente he estado viendo, creo que si no me equivoco, en un proyecto que estás ahora sumergida, que es la mujer en el sector de los videojuegos. Creo que estás con un proyecto ahora sobre el tema. Sí, con el Instituto Andaluz de la Mujer. Es un proyecto para incentivar las profesiones tecnológicas en las niñas y para sensibilización de la mujer en el mundo del videojuego, tanto como en la industria, como gamer y como personajes femeninos contenidos en las narrativas de los videojuegos. Súper interesante. Me ha parecido súper interesante porque yo personalmente me gusta mucho este sector y me encanta que evidentemente que se hagan iniciativas desde ese lado porque creo que es muy necesario que se escuchen las voces femeninas en este sector y vamos, personalmente te lo quería reconocer en público porque de verdad que me ha interesado muchísimo. Pues igual que está ese proyecto de los videojuegos, desde la asociación, la verdad que también tratamos siempre de potenciar en todos los festivales con los que colaboramos el premiar las obras escritas por mujeres, el visibilizar las profesiones desde el punto de vista de las mujeres que formamos parte de Abriendo Camino, que tanto trabajo está costando. Y bueno, invito a todas las chicas que nos siguen la asociación y vean porque creo que es un sitio interesante de conocer a otras profesionales, de colaborar entre nosotras y de ayudarnos, que siempre viene bien. Pues sí, animamos y sin duda yo le echaré un vistazo. Pues nada más, Marta, no te retenemos más tiempo. Muchísimas gracias de verdad por haber participado y esperamos encontrarnos cuando se acabe esta situación. Esperemos que nos podamos ver en persona y cortemos esta barrera. Estupendo, mil gracias a vosotros por invitarme a participar. Un placer. ¿Cambiar?